La escatología es el campo de la teología cristiana que trata del estudio de los últimos tiempos. Se dice que es el estudio del futuro regreso de Cristo, la resurrección de los santos, el rapto, el juicio final, las bendiciones eternas de los redimidos en Cristo y el eterno castigo de los condenados alejados de su presencia, o sea, de la presencia de Dios. O sea, para la escatología cristiana, Israel ya no importa para los planes de Dios. Es decir, Israel pasa a un segundo término menos importante. Ese pensamiento es un grave error. Y el otro error es malinterpretar o ignorar el significado de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3, y dividir este versículo en tres posturas o tres corrientes de pensamiento, como lo son el amilenianismo, el premilenianismo y el postmilenianismo, y única y exclusivamente centrado en la iglesia cristiana. Pero los graves errores de la escatología moderna actual radican en la ignorancia de la antigua escritura bíblica, la historia de Israel y los planes de Dios a través de Israel para la salvación de la humanidad. Porque aunque lo ignoren los propios israelitas y los escatólogos actuales modernos, Israel está sirviendo también para los planes de salvación para la humanidad. Y reitero que cuando me refiero a Israel, no solamente me concentro en los judíos. Para la escatología moderna, las claves para entender el escenario futuro no están en los libros finales de la Escritura. Las claves de interpretación o de entendimiento futuro de las profecías que están por venir se encuentran en el Antiguo Testamento. Y sus resultados finales se ven en el Nuevo Testamento o en el último libro de la Biblia. De tal manera que para que la escatología moderna actual obtenga el entendimiento de los escenarios futuros a los cuales se enfoca su rama de estudio, tiene que trazar una línea de estudio desde Génesis hasta Apocalipsis, trazando una línea muy delgada, fina, pero resistente y bastante sólida, sin alterar o torcer esa línea para poder entender los pasajes finales de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Entonces, para el amilenianismo, el premilenianismo y el postmilenianismo, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 25 al 26. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel. Nuevamente, cuando recoja a la casa de Israel, no a los judíos, de los pueblos en los cuales está esparcida, es decir, porque no están en la tierra de Canaán o en Samaria. Entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, es decir, la tierra de Canaán, la cual di a mi siervo Jacob, a Isaac y originalmente a Abraham. Versículo 26. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy el Eterno, su Dios. Para que cualquier estudiante de la Biblia quiera entender estos dos versículos, tuvo que estudiar quién es Dios, la soberanía de Dios, los pactos de Dios para con Israel, tuvo que haber conocido de amartología, soteriología, antropología, bibliología, eclesiología, cristología, pero también tuvo que haber estudiado arqueología, geografía, lingüística, pero además, porque todavía faltan más temas de estudio para entender estos dos pasajes, uno tuvo que haber entendido la división de los dos reinos,
la diferencia entre israelitas y judíos, el cautiverio asirio, el cautiverio babilónico. Se tuvo que haber conocido la primera diáspora de israelitas, no de judíos, la historia de los imperios del Antiguo Testamento. Se tiene que entender de historia universal, secular, es decir, historia mundial. Tuvo que haber entendido la parábola del hijo pródigo, no nada más en su enseñanza espiritual para la vida cristiana. La vida de José, el soñador, en Egipto, que también tiene un trasfondo de la dispersión de Israel en el mundo, y aún así todo eso no es suficiente, porque para entender que existe un periodo de tiempo en el cual Dios va a restaurar a Israel, en el que tendrán la oportunidad para ser salvos en un escenario futuro, pues Dios primeramente tuvo que habértelo revelado por medio de su palabra. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. El profeta está en Babilonia, es decir, en la cautividad babilónica que ocurrió en el año 500 aproximadamente antes de Cristo, es decir, la cautividad en la cual los judíos, no los israelitas, fueron cautivos de Nabucodonosor en el siglo V antes de Cristo. En este capítulo, Ezequiel está en Babilonia y la cautividad asiria ocurrió casi 200 años antes que él naciera. Y sin embargo, el profeta Ezequiel está anunciando el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueron cautivos de los asirios. Versículo 1. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, no de Perú, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueses herencia de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Incluso pienso yo que hasta de algún sector de la iglesia evangélica cristiana ha pensado así, como el versículo 3. Y para entender los siguientes versículos, uno tiene que saber de la cautividad asiria y la ocupación actual de gente extranjera alrededor de Jerusalén. Versículo 4. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, y a los collados, y a los arroyos, y a los valles, y a las ruinas, y a los asolamientos de las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. ¿Se fijan? Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por herencia con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Israel, las 10 tribus de Israel, son los expulsados de la tierra de Canaán. Referencias para los expulsados de Israel o la cautividad asiria. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, y al profeta Oseas. Muy bien. Versículo 6. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están en vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Es decir, sufrirán las consecuencias de su maldad contra Israel. Mas vosotros, oh montes de Israel,
daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, porque cerca están por venir. O sea, el profeta Ezequiel está en Babilonia 200 años después de la cautividad asiria, y el profeta Ezequiel, siendo inspirado por Dios, está anunciando el regreso de las tribus perdidas de Israel. Está anunciando el regreso del hijo pródigo. ¿A dónde? A la tierra de Canaán, a los montes de Israel. Ahora, también debemos de entender que los asirios o el imperio sirio estaba ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, exactamente en la misma región donde posteriormente el profeta Ezequiel revelaría que es por donde los ejércitos de Gog vendrán a Jerusalén o a la tierra de Canaán contra Israel. La tierra de Gog, Magog, significa la tierra de Gog. A partir de ahí, en el siglo VII, Israel desapareció para la historia y nacieron los anglosajones, es decir, las naciones de origen israelita. Entre el Mar Negro y el Mar Caspio fue el punto de partida de Israel y de ahí avanzaron hacia Occidente, Europa occidental. Y es precisamente el mismo lugar donde el imperio asirio ubicó a las tribus perdidas de Israel. En ese mismo lugar se va a librar la batalla de Gog, en la tierra de Gog. Versículo 9. Porque he aquí, yo, dice el Señor, estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, es decir, el reino del norte, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Versículo 11, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, es decir, como fueron sus padres, cuando Josué los introdujo a la tierra de Canaán, como cuando Israel se multiplicó en el tiempo de los jueces, y os haré mayor bien que a vuestros principios, es decir, que a sus padres, que a los primeros israelitas que poblaron la tierra de Canaán, aquellos que salieron de Egipto y llegaron con Josué a habitar la tierra de Canaán, y sabrán que yo soy Jehová. Esta es la finalidad del milenio, revelar a Israel quién es Dios. Por amor a Dios, es que Él va a retornar a las ovejas perdidas de la casa de Israel a su tierra, por el nombre de Jehová, su Dios. Entonces el Señor nuevamente dirige su palabra hacia la tierra de Canaán o a los montes de Israel y dice: y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por herencia, y nunca más les matarás hijos. Repito, nunca más les matarás los hijos. Para los sensacionalistas que predican una guerra nuclear en la tierra de Gog, la palabra de Dios dice claramente que no van a morir ninguno de los hijos de Israel durante ese periodo en el que Gog se levantará contra Jesús e Israel en la tierra de Canaán. Ezequiel 36:12. Para Gog y a los sensacionalistas cristianos, cuando comience el milenio al regreso de todas las tribus de Israel a Canaán, Gog no va a poder lanzar ni disparar siquiera una sola bala en contra de las ovejas recuperadas de Israel. Ahora, la palabra de Dios se dirige a Israel, a las 10 tribus perdidas de Israel que regresan a Jerusalén o a Canaán, y les recuerda un poquito de cómo fue su vida en el pasado antes de comenzar el milenio, es decir, en este presente en el que vemos a Israel
como una nación pagana, como gente del mundo, como lo son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. A las naciones anglosajonas se dirige Dios. Bueno, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos o insultos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Las grandes tragedias de las guerras mundiales y de las propias guerras que Estados Unidos ha iniciado contra países de Medio Oriente, una de las grandes tragedias es la pérdida de sus ciudadanos, de soldados, marinos, ejércitos, infantería, etcétera, que mueren en los campos de batalla. Bueno, pues aquí está la palabra del Señor, que también les dice a ellos mismos que no van a volver a utilizar a sus propios hijos como carne de cañón, y que cuando venga Gog en contra de ellos, no va a ser necesario que ellos mismos se defiendan, porque Dios mismo los va a defender. Ahí está en el capítulo 38 y 39 la intervención divina en protección de Israel. En este tiempo actual, Estados Unidos e Inglaterra se defienden con su ejército, con su armamento, pero en el tiempo del milenio, Israel no se va a defender ni va a ser necesario porque Dios mismo los va a proteger. Y el carácter que actualmente tienen va a ser moldeado como el de una oveja. Ese es el futuro de Israel. La batalla de Gog en la tierra de Gog va más allá de una guerra nuclear. Habla del inicio de la restauración de Israel para ser salvo, entendiendo primero que Israel actualmente en este siglo está perdido, está disperso, pero nuevamente va a ser recuperado y la mano de Dios los va a llevar a la tierra de Canaán para cumplir una promesa de salvación. Esto es la envidia de Gog, lo que provoca la ira de Gog. Ahora, entendiendo este contexto, vamos a leer desde el versículo 16 y hasta el versículo 38. Y las propias palabras de Dios hace un resumen de todo lo acontecido, de todo lo que acontece actualmente y lo que acontecerá en aquel futuro. Y posteriormente vamos a entrar en materia de la segunda venida de Cristo y la aparición o la manifestación de Gog. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 al 38.